Espero que estén teniendo una muy buena y bonita semana, ¿cierto? Ahí varios me respondieron cómo se sentían en, el, en la escala de Calamardo, ¿cierto? Yo también estoy 8. Ayer estaba 9, igual que los hermanos Burdiles. Había comido y recién estaba como atorada con la comida. ¿Ya? Y el 4, a ver, ¿cuál es el 4? Ah, están pensativos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mr. Jorge, por crearnos esta salita de espera. Está muy buena. De nada, Tiene, Miss. para la próxima semana podríamos tener otra escala o otra sorpresa. Sí, no, Miss, tengo varias escalas guardaditas, así que van a ir diferentes cada clase. Comentemos mientras los 5 minutos que estamos esperando a los compañeros, algunos están de antes de las 4 conectados, así que ahí podemos conversar un ratito, cómo se sienten, cómo están, ¿verdad? O de alguna duda que tengan, yo también se las puedo ir aclarando. Ya, comentarles entonces para iniciar nuestra clase que nosotros continuaremos con la unidad, ¿verdad?, de esta formación de la materia que estamos viendo como la constitución del átomo y cómo se comporta, ¿ya? Y yo les dejé algunas páginas del libro ayer en Classroom para que ustedes leyeran y estuvieran como al día con el tema de lo que vamos a hablar hoy día, que principalmente son los enlaces químicos, cómo se forman estos enlaces químicos, ¿ya? Y cómo funcionan los electrones, qué es lo que hacen, o perdón, cómo funcionan los átomos, qué es lo que hacen para unirse y empezar a formar toda la materia que nosotros conocemos, ¿ya? Pero antes de iniciar, ¿cierto? Nuestra clase va a pasar lista Mr. Jorge, así que van a prender sus cámaras, ¿verdad? Para que Mr. Jorge pueda pasar la lista, ¿ya? Así que empezamos a prender las cámaras para que nos veamos. Yo estoy media chascona, pero igual la voy a prender. Ya, chicos, nuevamente los saludo. Estuvimos la mañana juntos, ahora en la tarde. Espero que hayan aprovechado, ¿cierto?, la jornada en hacer su actividad, en avanzar. Y así que vamos a ver la asistencia. Ya, chiquillos, recuerden los que tienen problemas con la cámara, algo técnico, ¿cierto? Mencionarlo por el chat. Ya ahí estamos, ok. Ya, iniciamos. Tomás González, muy bien. Ulises, excelente. Pipe Madariaga, Anastasia, Mauricio, excelente. Acá tengo al Martín, muy bien. Hola, José, súper, excelente. Hermanos Burdiles. Chun, chun, por aquí, por aquí, por aquí. Hola, Diego. ¿Estamos listos, Diego? La Pía, excelente también. Estamos ok. Y por el chat tengo por el chat, ya, por el chat está Benja, Valverde, bien, Tomás, Diego, Cerda, ¿estamos ok? Chun, chun, y la Pía, Benja, estamos ok, listo. Bien, chiquillos, todos presentes. Ya, súper. Ya, chicos, vamos a repasar también las normas de convivencia de nuestra clase. Mister, ¿me ayuda con eso igual? Sí, mis, de inmediato. Bueno, en la escala yo me siento 4 hoy día. Ayer estaba 8, hoy día 4. Ah, ¿por qué está tan pensativo, Mister Jorge? Hay varias cositas, tengo que avanzar en varias cositas, así que hoy día bien pensativo. Está laborioso. Ya, chiquillos, vamos a iniciar con las reglas, ¿cierto? Recordar, ¿cierto? Encender su audio, silenciar su micrófono, colocarse el nombre real, todo cumplen con esto, así que muy bien, excelente. En medio de la reunión, pedir la palabra, ¿cierto? Levantando la manito por el chat. Si están con el celular, colocarlo de forma horizontal. Apagar su cámara, ¿cierto? A menos que el mister o la miss lo solicite. Bueno, apagar la cámara, chiquillos. Recuerden la conexión para que esté más estable. El chat solamente para consultas, ¿cierto? Chiquillos, yo el chat al principio lo dejé abierto. Obviamente ustedes ya en curso más grande, ¿cierto? Saben, podemos compartir ahí, comentar varias cosas, pues, así que
esa posibilidad está siempre, que el chat queda abierto al inicio, ya para que todos podamos ahí conversar y comentar. Y esto, chiquillos, ya es lo esencial cada lunes, ¿cierto? Organizar su actividad en Classroom, sobre todo estas semanas que vienen varias evaluaciones formativas de todas las asignaturas, así que importante organizarse muy bien. Cuando terminen sus evaluaciones o actividades, recuerden enviar la evidencia o escribirle al profesor vía Classroom que la finalizó, y siempre estar comunicados con sus docentes. Nuestras vías de comunicación oficiales: Instagram, ustedes ya se manejan en esto, ¿cierto? Instagram, Facebook, que siempre hay información importante del colegio ahí. Y estas recomendaciones, ¿cierto?, que nos da Convivencia Escolar, Mr. Francisco y mi Francesca, ¿cierto?, que estamos una hora un poquito más relajada ahora, ¿cierto?, después de almuerzo, hidratarse, tomar agua ahora también, que hace harto calor, preparar sus materiales con anticipación, su libro, cuaderno, organizar su lugar de trabajo, ¿cierto? Ojalá sentado en alguna mesa, buena postura, no estar echado o acostado, ya que no es recomendable, ser responsables con su horario y prepararse, ¿cierto?, para participar activamente en la clase, comentar dudas, etcétera, y obviamente el respeto entre todos nosotros. Y obviamente que después de la clase, chiquillos, ojalá que después de esta clase ustedes eh, hagan movimientos, ¿cierto? Hagan un poco de ejercicio o vayan a algún lado, tomen aire, ya, y después pueden continuar con sus actividades. Ya es bueno hacer ese quiebre. Ya, obviamente, los cuidados de siempre, el uso de mascarilla, lavarse las manos, evitar los saludos, la distancia física, ¿cierto? Y cuidarnos entre todos, que es lo importante. Ya, excelente. Muchas gracias, Mr. Jorge. Es muy importante, ¿verdad, chicos, que nosotros mantengamos igual la actividad física, ya mantengamos una alimentación saludable, mantener hábitos de higiene personal, ¿verdad? A pesar de que nosotros estamos en la casa, ¿verdad?, que nadie nos ve, igual tenemos que mantener rutinas, ¿ya? Rutinas que teníamos establecidas desde antes y que las debemos mantener ahora. Y también nosotros ahora en nuestra comuna, bueno, yo estoy en Talca, quizás algunos de ustedes viven en Maule, pero ambas comunas ya pasamos a fase 3, pero eso no significa que no nos tenemos que seguir cuidando del coronavirus, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa que puede producir, ¿verdad?, en reacciones diferentes en las personas. Ya no hay tantas personas jóvenes que están tan afectadas por el coronavirus, pero sí todos tenemos familiares que son ancianos, ¿verdad?, que tenemos que seguirlos cuidando. Así que la forma más, la forma de cuidarse, la forma de mantener, ¿verdad?, estas rutinas de lavado de manos, de uso de mascarilla y de distanciamiento físico, ¿verdad?, es la forma de demostrar, ¿verdad?, que nos importan nuestros abuelos, nos importa nuestra familia, nos importa la gente que nosotros queremos, ¿ya? A nosotros también nos importa mucho la estabilidad emocional que ustedes tengan, ¿verdad? Y no presionarlos si tienen miedo, ¿verdad? Por eso nosotros seguimos haciendo clases de forma online para que ustedes puedan estar tranquilos en su casa y sus familias también estén tranquilas, sabiendo que ustedes están bien también de salud, ¿ya? Así que es importante, ustedes ya son grandes, ¿cierto? Pueden también salir a dar una vuelta a la plaza, pueden, no sé, juntarse quizás con algunos amigos, pero ya saben, ¿verdad?, manteniendo siempre 1 metro de distancia, el uso de mascarilla, ¿verdad? Y lavarse bien las manos al regresar a la casa y no tocarse ninguna parte de su cuerpo que pueda tener mucosidad, que ahí es donde principalmente se transmite el coronavirus, que son los ojos, la nariz y la boca, ¿ya? Ahora entonces nos vamos a ir de lleno a lo que nos toca hoy día. Ya nosotros la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que era todas las características
del átomo, ¿cierto? De cómo se comportaba el átomo, qué es lo que era el átomo, ¿verdad? Vimos algunas teorías, o más bien como la evolución, de cómo se ha formado la concepción del átomo, ¿ya? Y conocimos que tenía algunas características que, no, que son fundamentales para poder comprender lo que viene ahora, ¿ya? Vamos a trabajar con nuestro libro porque es el principal recurso que ustedes tienen y de cual ustedes tienen que estudiar prontamente para su evaluación formativa, ¿cierto? Estudiar desde ahí. ¿Ya? ¿Me ven? Sí. Espérenme un poquito. Ya. Bueno, yo estaba echándole una repasada. Van a abrir su libro en la página pim, piripim, porque vamos a repasar lo que hablamos la semana pasada. Aquí. En la página 152. Ya. Vamos a repasar entonces, nosotros hablamos de que había una línea de tiempo en esta concepción de la materia, ¿verdad? Que inicia, ¿verdad?, en los tiempos de Grecia, cuando se teoriza que la materia está conformada por pequeñas partículas, ¿verdad? Por pequeñas partículas indivisibles e invisibles. Entonces, Born, ¿verdad?, toma esta idea y genera como el primer concepto de átomo, que es como una esfera dura, ¿verdad?, que va conformando la materia y los distintos estados de la materia, ¿ya? Que eso también, esa como teoría se relaciona con el modelo corpuscular de la materia, que ustedes lo tienen que haber estudiado en sexto básico, ¿verdad? Que creo que sí lo estudiaron conmigo, ¿ya? Pero, ¿verdad? Esta idea de cómo esa esfera que conforma la materia ha ido evolucionando, ¿verdad? Con distintos experimentos, y uno de los más importantes era el de Rutherford, ¿verdad? Porque al atravesar, ¿verdad?, un rayo, un rayo gamma, una lámina de oro, ¿verdad?, él se logra dar cuenta de que hay cargas positivas y negativas dentro de los átomos, ¿ya? Entonces, ya desde ahí empieza, ¿verdad?, como un estudio más acabado acerca del átomo, hasta que llegamos al concepto que tenemos ahora, ¿verdad? Que el átomo, ¿verdad?, está formado por el modelo actual, ¿verdad?, habla acerca de este átomo que conforma la materia, ¿verdad?, que es la unidad estructural de toda la materia, ¿ya? Y que está conformado por dos regiones importantes, ¿ya? Que está conformado primero por el núcleo, ¿ya?, que concentra estas partículas positivas llamadas protones y las partículas neutras que se llaman neutrones, ¿verdad? Y hay una nube de electrones que rodea este núcleo, ¿verdad? Esa nube electrónica, ¿verdad?, son los electrones, y estas partículas tienen cargas negativas, ¿verdad?, que se desplazan alrededor del núcleo formando como esta nube, ¿ya? Entonces, ese es el modelo actual del átomo, ¿ya? Y nosotros conocimos en la clase anterior, ¿verdad?, que como para denominar un elemento, para denominar un electrón, ¿cierto?, nosotros debemos conocer el número de protones, ¿ya? Y ese número de protones se le conoce como número atómico y se simboliza con Z, ¿ya? Como los átomos, ¿verdad?, son neutros, tienen la misma cantidad de protones y de electrones. Entonces, cuando nosotros vemos en la tabla periódica el número atómico de un elemento químico, ¿cierto? Vemos, no sé, pues si tiene 2, en el número atómico tiene 2, ¿verdad? Sabemos que también tiene 2 electrones, ¿ya? Porque tiene 2 protones y 2 electrones para que sea neutro, para que tenga una cantidad neutra. Entonces, era lo que está aquí en el símbolo que está acá abajo, ¿verdad? El número atómico, entonces, es la cantidad de protones y es la misma cantidad que los electrones, ¿ya?
Y hay otro número, ¿cierto?, que se llama el número atómico, ¿ya? Y el número atómico es el número másico. Y el número másico, ¿verdad?, está representado con esta expresión que es el número atómico más los neutrones, ¿ya? Entonces, el número atómico me indica, el número másico me indica cuántos protones y neutrones hay, ¿ya? Es decir, esa es la masa, ¿ya? Es como el cuerpo, la cantidad de materia que tiene ese átomo, ¿ya? Entonces, el número másico ya es el número atómico más la cantidad de neutrones. Si yo no conozco, ¿verdad?, la cantidad de neutrones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a restar, ¿verdad?, al número másico, le voy a restar el número atómico, y ahí voy a saber cuántos neutrones tengo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, siempre en las tablas periódicas que nosotros vamos a estudiar más adelante, se establece de esa forma los elementos químicos. X sería el símbolo químico, ¿verdad? A sería arriba, ¿verdad? Sería el número másico y Z sería el número atómico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos entonces el litio, ya que tiene 7 de número másico y 3 de número atómico. Esto significa que tiene 3 protones y tiene 3 electrones, ¿ya? Y su masa es de 7, por lo tanto tiene 3 electrones menos 7, o sea, 7 menos 3, ¿verdad? Tendría 4 neutrones, ¿ya? Hay 4 neutrones en ese núcleo, ¿ya? Aportando solamente masa al átomo. Ya. Quiero saber si alguien tiene alguna duda hasta el momento o si necesita que vuelva a explicar esto del número másico y el número atómico. Ya, miren, voy a volver a explicarlo, ¿verdad? Para conocer los neutrones, para conocer la cantidad de neutrones que hay en un átomo, ¿verdad? Yo debo restar el número másico menos el número atómico. Número másico es el que está representado con la A, ¿ya? Ese que está acá, el de arriba. Y el número atómico, ¿ya?, es el que está representado con la Z, ese que está acá, ¿ya? Entonces, al número másico, que siempre va a ser mayor, le tengo que restar el número atómico. Entonces, resto 7 menos 3, ¿verdad? Y eso me va a dar la cantidad de neutrones, ¿ya? Eso es igual a 4. Entonces, en el átomo de litio, ¿verdad?, tenemos que en el núcleo, entonces hay 3 protones, ¿ya? Hay 3 protones y hay 4 neutrones. Lo voy a hacer así como súper rudimentario. El supuesto átomo. Este sería el núcleo del litio, ¿verdad? Y alrededor de este núcleo están entonces bordeándolo 3 electrones, que son las cargas negativas, ¿ya? Porque tiene que haber la misma cantidad de protones, fíjense, 1, 2, 3 protones, 1, 2, 3 electrones, ¿ya? Entonces tendría 3 electrones, 3 protones, y la diferencia entre el número másico y el número atómico me da la cantidad de neutrones, ¿ya? Ahora entonces que nosotros sabemos que los átomos tienen un núcleo que está constituido por cargas positivas y neutras, y tenemos una especie como de nube que bordea, ¿verdad?, este núcleo que está con cargas negativas, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar hoy día, ¿verdad?, porque esto era lo que estudiamos en la clase anterior, nosotros vamos a estudiar cómo, ¿verdad?, estos electrones se mueven y van conformando los distintos compuestos químicos, ¿ya?
cómo entonces se van juntando y van generando los compuestos químicos que nosotros conocemos, por ejemplo, como el agua, ¿verdad? Nosotros sabemos que el agua tiene el símbolo químico de H2O, pero ¿cómo se forma? Dejemos que pase el caballero de las verduras. Mientras yo muevo acá. Ya. Ay, me quedaron esas. Ya, entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a conocer hoy día cómo se comportan los átomos, qué es lo que se mueve y por qué se unen, ¿ya? ¿Por qué se generan entonces estos compuestos químicos? ¿Ya? Lo primero que tenemos que entender que hay enlaces que se generan con cediendo o adquiriendo electrones, ¿ya? Entonces, los átomos cuando están en estado neutro, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de electrones y de protones, ¿ya? Pero al juntarse, al hacer estos enlaces de valencia, que así se llaman, que de hecho ustedes lo tienen aquí, ¿verdad? Ahí lo estoy destacando. Esos enlaces de valencia, ¿verdad? Ceden o adquieren electrones, ¿ya? ¿Cuáles son las cargas que se mueven? Son solo los electrones, ¿ya? Siempre los protones quedan en el núcleo, no se van a mover, ¿ya? Pero un elemento puede quedar cargado positiva o negativamente porque cede un electrón o adquiere, ¿verdad? Un electrón de otro átomo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se comportan? ¿Verdad? ¿Y cómo se llaman? Cuando ocurre esto de que ganan o pierden un electrón, eso se llaman, están formando iones, ¿ya? Yo creo que ustedes han escuchado cuando hablan de los iones, ¿ya? Ion positivo, ion negativo, ¿ya? Ion positivo de potasio, ¿ya? Nosotros estudiamos a veces eso, ¿ya? Y también se nombran, por ejemplo, en algunas enfermedades o en alguna situación que quizás ustedes lo hayan escuchado, ¿ya? Cuando entonces ustedes tienen que tener claro, cuando se gana o cuando se pierden electrones se forman los iones, ¿ya? Y hay dos tipos de iones, están los cationes y están los aniones, ¿ya? Un cation entonces se forma cuando se pierde un electrón, ¿ya? Cuando se pierde el electrón que está... Cuando está, ¿verdad? Un electrón, ¿verdad? Perdón, un átomo y pierde este electrón, ¿verdad? Forma un cation, ¿ya? Esto quiere decir, miren, fíjense en su imagen, aquí está este átomo de potasio, ¿ya? Está neutro porque tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Si pierde un electrón, entonces, como se ve acá, ¿ya? Pierde el electrón y entonces el núcleo, ¿verdad? Los protones quedan iguales, ya queda la misma cantidad de protones, pero lo que se perdió fueron los electrones, ya, por lo tanto queda cargado positivamente. Y aquí ustedes pueden ver ion potasio y fíjense que tiene un signo más, ya, eso significa que perdió un electrón, ya. Entonces la nube electrónica, ¿verdad? De este ion es mucho menor a la del átomo de potasio, ¿verdad? Porque hay un electrón menos, hay uno que ya no está. Entonces, por lo general aquí, como dice, se cede o se pierde el que está más alejado del núcleo, el último de la última línea que está más lejos, ¿ya? Vamos a ver entonces un ejemplo como el que ustedes tienen ahí en su libro, ¿verdad? Aquí tenemos un átomo de magnesio que está neutral, ¿verdad? Tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, ¿ya? Si pierde entonces 2 electrones, ¿verdad? Como dice ahí, queda el núcleo con los 12 protones, pero quedan 10 electrones en la nube electrónica. Entonces, ustedes se fijan, ¿verdad? Está mucho más pequeña porque tiene 2 electrones de menos,
Y este catión, ¿verdad? Quedó como un catión, está cargado con 2 protones, ¿verdad? Ahí dice 2 más. Entonces está cargado positivamente con 2 protones. Ya tiene, entonces yo asumo, ¿verdad? Es que así es como en química, ¿verdad? Asumo que tiene 2 electrones menos. ¿Ya? Entonces este ion de magnesio está cargado positivamente con 2 electrones menos. ¿Ya? Y entonces ahí está formando un catión. ¿Ya? ¿Para qué explico eso? Para que pronto vamos a ver cómo se enlazan y por qué pierden y ceden, ¿ya? Estos electrones. En cambio, cuando el átomo, ¿verdad?, gana electrones, ¿verdad?, ya no se llama catión, sino que ahí está formando un anión, que ustedes lo tienen ahí destacado con letra azul. ¿Ya? Entonces, la nube electrónica aumenta, ¿ya? Es más grande de la que tenía inicialmente. Tenemos aquí un átomo de flúor, ¿ya? Tiene 9 protones y 9 electrones, ¿verdad? Hay 9 electrones dando vuelta en esta nube electrónica. Gana entonces un electrón, por lo tanto, la nube electrónica aumenta, ¿verdad? Se nota ahí la diferencia. ¿Ya? Queda la misma cantidad de protones, lo que se mueve son los electrones, para que ustedes se fijen ahí, ¿ya? Los que se van moviendo entonces son los electrones. Este átomo de flúor entonces quedó cargado negativamente, fíjense el signo que está ahí, ¿ya? Este ion de fluoruro, ¿verdad? Quedó cargado negativamente con un electrón más, por eso tiene un signo más, un signo menos, ¿ya? Y, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad?, de lo que pasa con los cationes, que disminuye la nube electrónica, aquí la nube electrónica aumenta, ¿verdad? Y, ¿verdad?, el signo negativo se debe poner al lado del símbolo químico para que se pueda reconocer que que ganó un electrón, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo entonces del oxígeno que está acá, ¿verdad? Tenemos entonces un átomo de oxígeno que tiene 8 electrones, ¿verdad? Y 8 protones, y está en estado neutro. Si gana 2, ¿verdad? Si gana 2 electrones, ya vemos que su nube electrónica es mucho más grande y no es un ion de oxígeno, sino que pasa a ser óxido, ¿ya? Y está cargado negativamente, ¿verdad? Con 2 electrones. Ahí dice 2 menos, ¿ya? Entonces eso significa que ganó 2 electrones, ¿ya? Quiero saber si entienden hasta el momento. O si necesitan Ahora, que vuelva. Miss, acá Tomás pregunta, ¿igual queda negativo el signo si gana electrones? Sí, si gana electrones, queda siempre con signo negativo. Si pierde electrones, queda siempre con signo positivo, ¿ya? Entonces, si pierde, recuerden que se forma un catión. Y si gana, se forma un anión, ¿ya? Sí, Si Miss, pierde electrones, hay que ponerle positivo. Si gana electrones, se pone negativo. Miss, acá tengo Ulises que dice, Miss, pero puede que gane el positivo. No, nunca, porque los protones no se mueven. Los que se mueven son los electrones. ¿Ya? Entonces siempre el núcleo les va a quedar igual como el átomo original, ¿ya? Lo que va a cambiar van a ser la cantidad de electrones, ¿ya? Nunca va a cambiar el núcleo, nunca van a cambiar los protones porque no se desplazan los protones. Están siempre en el núcleo, los que se desplazan son los electrones, ¿ya? Recuerden que los electrones son los que giran alrededor de este núcleo positivo con los neutrones, ¿verdad? Y son los que están en la órbita como más lejana, los que saltan hacia otros átomos, ¿ya? ¿Recuerdan cuando yo les hablé acerca de la corriente eléctrica, que era un flujo de átomos, un flujo de electrones que iba pasando? Eso es, ya van saltando los electrones, ¿ya? En la corriente eléctrica van pasando por ejemplo, en el cobre van pasando, el último electrón va pasando de átomo en átomo de cobre, ya en el último, de la última órbita, el que está más lejano al núcleo, ¿ya? Y eso ocurre con el resto de todos los otros
elementos químicos también, ¿ya? Cuando están estos movimientos de electrones, solo se mueven los electrones, ¿verdad? Si se pierde un electrón, entonces, ¿verdad? Queda cargado positivamente. Si se gana un electrón, queda cargado negativamente, ¿ya? Sí, Pero Miss, siempre son los electrones. acá Isi pregunta entonces, cation es cuando el protón es mayor que el electrón. Sí, exacto, eso es. Y acá Cation es cuando el protón es mayor y anión es cuando el electrón es mayor que el protón. ya aquí Tomás había dicho si puede repetir, pero ahora me dijo que le quedó todo más claro. Ahora Ah, ya, sí. súper. Ya, Y los demás Miss mencionan que todo bien, todo claro. estupendo. Ya, entonces, ¿verdad? Esto ceder y ganar electrones, ¿verdad? Nos permiten lo que son las uniones atómicas, ¿ya? Y estas uniones atómicas son lo que posteriormente conforman la materia, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tomamos agua, ¿verdad? Y sabemos que el agua está conformado por hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Están unidos esos átomos, ¿ya? Están unidos en esa molécula de agua, que junto con otras moléculas, ¿verdad? Van conformando la materia líquida que nosotros consumimos, que es el agua, ¿ya? Pero hay muchos, ¿verdad? Muchos elementos químicos que van conformando diferentes materiales, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí incluso que hay 3 materiales distintos, que el azúcar, el carbón y el aceite. Y los 3 están conformados relativamente por los mismos átomos, ¿ya? Pero están unidos de diferente manera, ¿ya? Cosa de que puedan conformar diferentes materiales, ¿ya? Entonces, se generan estos enlaces químicos, ¿verdad? Y los enlaces químicos, ¿verdad? Son la unión de 2 o más átomos producto de una interacción entre los electrones de valencia. Y esos electrones de valencia son los que están al final, esos que se mueven, los que forman los cationes y los iones, ¿ya? Los que forman los cationes y los aniones, perdón, ¿ya? Entonces, esas uniones, ¿verdad?, de electrones son los que generan esta mayor estabilidad entre la materia. Serían, si nosotros lo ponemos como de una forma análoga, ya serían como los tornillos. Estos electrones que están al final, ¿verdad?, como en la última órbita o en la parte más exterior de los átomos, que se unen a otros electrones, ¿verdad?, o que ceden, ¿verdad?, que van cediendo, son como los tornillos o los clavos que nosotros utilizamos para construir las cosas, ¿ya? Son como estas uniones, ¿ya? Y, ¿verdad? Como yo les dije antes, hay muchos elementos, mucha materia que nosotros, ¿verdad?, reconocemos que están conformados principalmente por 4 elementos, ya que es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Ya, esos 4 elementos se forman y conforman gran parte de la materia orgánica. ¿Ya? Principalmente nosotros también somos parte de esta materia orgánica y esos mismos elementos conforman, ¿verdad?, otros materiales, ¿verdad?, como los combustibles, ¿verdad? Dice aquí, ya un poco más de 100 elementos pueden conformar millones de compuestos si se enlazan en diferentes configuraciones. Y eso es súper importante. Ya hay distintos elementos y compuestos que se van uniendo y van configurando entonces distintas cosas, ¿ya? Estos 100 elementos entonces se configuran de diferente manera y forman estos compuestos, ¿ya? Por ejemplo, el átomo de carbono e hidrógeno pueden combinarse y formar muchísimos compuestos como la gasolina, el gas natural y varios tipos de plástico, ¿ya? También, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno también conforman la glucosa, ¿ya? Y a menudo las propiedades de los compuestos y los elementos que los forman son muy diferentes, ¿ya? El agua, por ejemplo, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, elementos que a temperatura ambiente son gases inoloros e incoloros, ¿ya? El hidrógeno y el oxígeno están presentes en el ambiente, lo tenemos presente en el aire que nosotros respiramos constantemente, ¿ya? Pero no siempre está conformado como agua, ¿ya? Sino que tienen que haber condiciones que hagan, ¿verdad?, que este enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad?, conformen el agua,
ya conformen esta molécula de agua y conformen entonces esta materia que nosotros bebemos, ¿ya? Entonces hay gases, ¿verdad?, que conforman, como ustedes pueden ver, el hidrógeno y el oxígeno conforman un líquido. Son dos gases que conforman un líquido, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a ir viendo después cuando estudiemos la tabla periódica, vamos a ir viendo que hay distintos elementos que al combinarse, ¿verdad?, con diferentes configuraciones, conforman los compuestos, ¿ya? Y entonces, los enlaces entre los átomos determinan la propiedad de la materia, ¿ya? Entonces, estos enlaces que tienen, hay enlaces que son diferentes, ¿ya? Hay diferentes tipos de enlaces y es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento, ¿ya? Y esos enlaces determinan entonces la propiedad de la materia. Vamos a estudiar los primeros enlaces, que son los enlaces iónicos, ¿ya? Nosotros hablamos recién de los enlaces, de los iones, ¿ya? Entonces, dice que los enlaces iónicos se producen por transferencia de electrones de un elemento metálico a uno no metálico, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, tenemos estos tipos de enlace, ¿verdad? De un elemento metálico a un elemento no metálico, ¿ya? Cuando estudiemos la tabla periódica, ustedes van a ver que están separados por distintos colores, ¿ya? Y cada color representa un gas noble, que si acaso son metálicos, si son elementos metálicos, si son elementos no metálicos, ¿verdad? Si son minerales, ¿ya? O si son químicos, ¿ya? Porque hay algunos elementos que se han generado químicamente, ¿ya? Y estos enlaces iónicos, entonces, esto de ceder electrones o de ganar un electrón, ¿verdad? Estos enlaces se generan en los elementos metálicos y no metálicos. Un elemento metálico y uno no metálico. Vamos a ver el ejemplo de la sal, ¿ya? La sal, que es cloruro de sodio, químicamente, ¿verdad?, se genera con un átomo de nitrógeno, que es este de color azul que ustedes ven aquí, un átomo de nitrógeno con un átomo de cloro. El sodio cede, ¿verdad?, un electrón, ¿ya? Cede un electrón, por lo tanto, ¿verdad?, queda como un ion de sodio, entonces queda cargado positivamente, como ven ahí, voy a correr la cosita, ahí, queda cargado positivamente, y el cloro, ¿verdad?, ya no se llama cloro, sino que se llama cloruro, queda cargado negativamente, y ahí se unen, ya quedan unidos, ¿cierto?, por este electrón, que el ion de sodio está cediendo, y el cloruro o el cloro está recibiendo. Entonces queda ahí entre ellos y se va dando vuelta entre ellos, ¿ya? Entonces ahí queda conformado, quedan juntos, ¿ya? El sodio entonces, que es metal, ¿ya?, que es un elemento metálico, tiende a ceder electrones y formar un catión. Y el cloro, ¿verdad?, que es no metálico, es propenso a ganar el electrón, ¿ya?, y produce un anión. Los iones sodio y cloruro se atraen porque tienen cargas opuestas, ¿no ven? Queda uno positivo y otro negativo, y ahí quedan juntos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del comportamiento de las cargas electrónicas? ¿Cierto? Que cargas negativas con positivas se atraen, ¿ya? Y por eso quedan aquí juntitos, porque tienen cargas diferentes, ¿ya? Se atraen. Y estos, ¿verdad? Muchos compuestos de cloruro de sodio van formando los cristales, ¿ya? Mister, me estaba hablando. Sí, Miss, acá me mencionan si principalmente esto ocurre, por ejemplo, con las cosas que uno ocupa en la cocina, detergentes, cosas, esos son como, preguntas si son químicos que se combinan. Ya, sí, el cloro, por ejemplo, el que nosotros estamos hablando aquí, el elemento cloro, no es lo que nosotros usamos para limpiar, ya no es ese desinfectante, ya tiene parte, ¿verdad?, de algunos átomos de cloro, ¿verdad?, de cloruro en realidad, pero no es 100% cloro, nosotros no podríamos estar porque es gas también el cloro. Entonces tiene tiene como una mezcla de distintas sustancias, ¿verdad?, que permiten que nosotros podamos usar este líquido clorado, ¿ya? Está clorado, tiene átomos de cloro, pero no tiene tantos así como decir, este es cloro puro, ¿ya? Sino que es
es una mezcla con otras sustancias que permite que nosotros lo podamos utilizar, si no nos envenenaríamos. Ya no podemos utilizar cloro puro. ¿Ya? Y bueno, y también todas estas empresas de limpieza utilizan muchos de estos elementos para poder generar estas reacciones y eliminar, por ejemplo, las bacterias que son, o la bacteria o virus, ¿verdad? Que no toleran estos átomos, ¿ya? Los destruyen a los virus, a las bacterias, ¿ya? Porque son muy poderosos y son tan poderosos que también nos pueden matar a nosotros. ¿Ya? Acá también ¿Sí? Ulises menciona, por ejemplo, esa combinación forma la sal. Sí, esta combinación es la combinación de cloruro de sodio, ¿ya? Y el cloruro de sodio es la sal fina común que nosotros utilizamos día a día, ¿verdad? Es la combinación entonces de un átomo de sodio, ¿verdad? De un ion de sodio con un ion de cloruro, ¿ya? Esta es entonces la molécula de la sal y se llama cloruro de sodio, ¿ya? Entonces aquí como gráficamente ustedes tienen un monito muy bonito en su libro, ¿cierto? El sodio cede al cloro, ¿verdad? El cloruro, un electrón, ¿no ven? Ahí se lo está entregando. Este entonces queda cargado positivamente. Voy aquí a hacer una anotación. Anotar. Acá me preguntaron, y la sal, por ejemplo, que está de forma natural en los mares y en el norte, por ejemplo, ¿también tiene la misma formación como de átomos? Sí, tiene la misma conformación, ¿ya? En la misma fórmula química, ¿ya? Es la misma conformación química, ¿ya? Y cuando ocurre esto, que era lo que yo les estaba explicando antes de las preguntas, ¿cierto? Estos átomos cuando se juntan, todos, ¿verdad? Cuando se juntan muchos, empiezan a formar cristales, ¿ya? Y empiezan a solidificarse, ¿ya? Por eso nosotros lo vemos la sal y la sal de mar, ¿cierto? La vemos como una roca, y no es una roca, sino que es un cristal, ¿ya? Es un cristal de cloruro de sodio. Y esos cristales, ¿verdad? A nosotros nos permiten alimentarnos, ¿ya? Que agregarle sabor a nuestras comidas, ¿ya? Es algo que nosotros como humanos descubrimos que lo podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, el sodio, ¿verdad? Cede uno de sus electrones y el cloro gana un electrón. Como quedan con cargas diferentes, quedan atraídos, ¿ya? Y al juntarse entonces muchos de estas mismas moléculas de cloruro de sodio, van formando estos cristales, ¿ya? Estos cristales pequeñitos que nosotros conocemos, ¿ya? Y entonces nosotros lo podemos utilizar como lo que es la sal, ¿ya? La sal de mesa o la sal de mar. Tienen la misma conformación química, ¿ya? Esa es una de las formas de cómo se enlazan los átomos, ¿ya? El enlace iónico, entonces, nosotros podemos decir que forma entonces fuerzas electrónicas que actúan en todas las direcciones, ¿ya? Ahí dice la sal común, ¿verdad? Que es el cloruro de sodio. Voy a avanzar porque nos queda poquito rato. Ahí ustedes después leen porque eso es como más chamullín. ¿Ya? Pero por ejemplo, esta sería una molécula de sal, un cristal de sal. Ya, si se fijan, aquí hay un ion de sodio y un ion de cloro, ¿ya? De cloruro. Y aquí está la molécula, y si se van juntando con otra molécula, con otra molécula, con otra molécula, forman los que son los cristales, ¿ya? Que son solubles en agua, ¿ya? La sal es soluble en agua, por eso nosotros sentimos la sal del mar, ¿ya? La salinidad que tiene el mar. Hay otros enlaces que son los enlaces covalentes, ¿ya? Y se generan estos enlaces en átomos de elementos no metálicos, ¿ya? Por ejemplo, en gases nobles, o en elementos no metálicos comunes que vamos a conocer más adelante, ¿ya? Y los enlaces covalentes se pueden representar con superposición de nubes electrónicas, o sea, comparten electrones, ¿ya? Van compartiendo electrones. Eso es como
el enlace covalente? Es cuando se comparten electrones, ¿ya? Ahí, es súper importante eso, que no lo había destacado. Basta acá. ¿Ya? Entonces los enlaces covalentes se generan, por ejemplo, en la molécula de agua o en la molécula, no sé, de metano, ¿verdad? Que es una de las que tienen ahí esa negrita, ¿ya? Y es porque comparten los electrones. ¿Cómo se pueden representar, verdad? Con superposición de nubes electrónicas, como se ve aquí. Otra forma es con líneas entre átomos enlazados, ¿ya? Yo creo que ustedes han visto como esta conformación o esta figura, ¿ya? O si no, se forman en la forma general de un átomo unido, ¿verdad? Que se van como incrustando, ¿ya? Como las pelotitas de los distintos átomos en la conformación de la molécula. Entonces aquí tenemos una superposición de nubes, ¿verdad? De un yodo molecular. Y 2 significa que tiene el átomo de yodo, que es con una I latina, ¿verdad? Tiene 2 átomos. Esta molécula entonces tiene 2 átomos de yodo. El amoníaco tiene un átomo de nitrógeno, que es el azul, con 3 átomos de hidrógeno que están unidos. ¿Se fijan? Y, ¿verdad? Los símbolos químicos entonces, o estos símbolos químicos de las equivalencias químicas, ¿verdad? Representan esto, ¿ya? Grafican en letras, como para que uno pudiese leer, ¿verdad? Lo grafican cómo está conformado el átomo, ¿ya? Perdón, la molécula. Y está la molécula de metano, ¿ya? Que es un átomo de carbono, que es el negro, con 4 átomos de hidrógeno, que son estos que los ven aquí, ¿ya? Entonces, estos enlaces covalentes, que son los enlaces que se generan entre átomos no metálicos, ¿verdad? Se representan de estas 3 formas, ¿ya? Ustedes lo pueden encontrar en libros de estas 3 maneras, ¿ya? Miss, acá preguntan el último, el metano, ¿cómo era? Si lo podría repetir. Es, miren, un átomo de carbono, que es este negro, con 4 átomos de hidrógeno, que son estos blancos. ¿No ven? Sí, igual es como fácil. Estas fórmulas químicas es como que están diciendo cómo se conforman. Entonces uno se los puede imaginar cómo podría ser la molécula. ¿Ya? Y aquí está gráficamente qué es lo que ocurre. ¿Ya? Por ejemplo, comparten los electrones. Por esta nube de electrones, por ejemplo, que sean los de yodo, ¿ya? Pasa uno para el otro de yodo y un electrón del segundo yodo pasa hacia el primer yodo, ¿ya? Entonces van compartiendo sus electrones, ¿ya? Y estos enlaces pueden ser enlaces simples, ¿verdad? Que comparten un solo electrón. Pueden ser enlaces dobles que comparten 2 pares de electrones, ¿ya? O pueden ser enlaces triples en donde comparten 3 pares de electrones, ¿ya? Las moléculas más estables, ¿cierto? Las que son casi indestructibles son las que tienen enlaces triples. Las que tienen enlaces dobles son menos destructibles, y las muy simples, ¿verdad? Las que se destruyen rápidamente por cualquier, no sé, por alza de temperatura, por cualquier diferencia que tengan en este enlace, ya se van a destruir. Por ejemplo, los aceites que son de mejor calidad, por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de canola, el de pepita de uva y el de oliva, tienen enlaces triples, ya sus moléculas tienen enlaces triples. Por lo tanto, son súper difíciles que al elevar las temperaturas estos aceites se descompongan o que generen estos radicales libres. ¿Ya? Los radicales libres son cuando hay iones o cationes sueltos, ¿ya? Y esos son los que producen, por ejemplo, en una cosa frita, ¿verdad? En unas papas fritas, esos electrones que andan libres por ahí, que son radicales libres, perdón, esos son los que generan que las células de nuestro cuerpo funcionen mal y a la larga generan los cánceres.
¿ya? Bueno, pero no es solo las comidas lo que produce eso, hay muchas situaciones, ¿ya? Y los compuestos covalentes entonces presentan puntos de fusión y ebullición más bajos que los compuestos iónicos, que era lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Sus moléculas permanecen unidas al disolverse en agua, por ello son malos conductores eléctricos. Por ejemplo, el azúcar no conduce electricidad al estar disuelta en agua, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos un enlace simple, este enlace del agua, ¿verdad? Que es un átomo de hidrógeno con, perdón, uno de oxígeno con 2 de hidrógeno, ¿ya? Y vamos a dejar los enlaces metálicos para la próxima clase porque ya no voy a alcanzar a terminar, ¿ya? La idea es que ustedes, ¿verdad?, continúen leyendo y quiero saber si entendieron hasta el momento acerca de los enlaces, ¿ya? De los enlaces iónicos y de los enlaces covalentes. Acá me dicen que sí, mis, que comprendieron. Bien. Bien, súper. Entonces, mire, yo les dejé en Classroom que leyeran, ¿verdad?, hasta los enlaces metálicos. Nosotros, la próxima clase vamos a terminar con el tema de los enlaces metálicos, ya porque igual es más largo y me quedan poquitos minutos. Ya, entonces para no explicarlo así como a tontas y a locas, lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Y cualquier consulta o duda que tengan, me la realizan acerca de las actividades que ustedes van a ir realizando. ¿Ya? La próxima clase estamos a... déjenme ver el calendario. A 17, mis. Ya. Vamos a tener esa clase, ¿cierto? Y luego creo que la siguiente semana no tenemos clase. Y a la que viene es la evaluación, por lo tanto, la próxima semana tenemos que dejar visto lo que son los enlaces metálicos y la tabla periódica, ¿ya? Sí que si se pueden conseguir una tabla periódica, ideal, ¿ya? Porque la tabla periódica que está aquí no es mala, pero tendrían que estar hojeando para delante y para atrás si es que vamos a hacer algún ejercicio, ¿ya? Sí que tratar de conseguirse una tabla periódica o imprimirla, o bien, no sé, pues tenerla en el celular, ¿ya? Para trabajar con la tabla periódica, porque es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase. Sí, Miss, en Classroom yo le puedo compartir la tabla periódica interactiva de la Universidad Católica ¡Ah, súper! para que los Ya. chicos puedan ahí también. Sería bueno, chicos, ustedes ingresen ahí porque es interactiva y pueden también eh, ver, ¿cierto?, los diferentes elementos y aprender muchas cosas. Es súper entretenida la tabla. Miren, ¿por qué no me gusta mucho esta tabla periódica? Porque en realidad no se distinguen tanto los colores, ¿ya? Entonces, las tablas periódicas que están en internet, o la misma que es la tabla periódica que seguramente dice Mr. Jorge, tienen diferentes, por ejemplo, los que son metales o los no metálicos, ¿verdad? Los minerales, se notan cuál es la diferencia por los colores. Ya aquí están como todos del mismo color. Por eso en realidad no me gustan. ¿No ve? Aquí están los tipos, la clasificación. Pero, ¿verdad? Se nota como poco porque donde todos están de naranjo y solo la base, el fondo está de color. Ya, entonces, si pudiesen conseguirse una tabla periódica, ideal, ya, para que podamos trabajar y ustedes puedan distinguir y vean físicamente, o bien lo tienen en el computador y en el celular, trabajan, no sé, ya, ahí ustedes vean la forma de tener una tabla periódica, se lo digo con tiempo, para que se lo puedan conseguir, ¿ya? Ya. Entonces, chicos, estamos en la hora, ¿ya? Esta no es una materia tan complicada, sino que es acto de repaso, ¿verdad? Como bien teórica, ¿ya? Los invito a que sigan repasando, a que sigan viendo el tema de los enlaces, cualquier duda que me consulten, y a los que todavía no me entregan la bitácora, tirón de orejas, chicos, entréguenla, porque ustedes necesitan su evaluación formativa, ¿ya? Eso, ya que estén muy bien. Recuerden conseguirse la tabla periódica o buscarla, ¿verdad? En internet, no se demoran nada si la buscan en el celular, ¿ya? Y que estén muy bien, que tengan una muy linda semana, ¿ya? Y nos vemos entonces el próximo martes. Chao, chao. Chao, chicos, un abrazo, cuídense. Chau, chau.